7 de la mañana, 49 minutos, estamos de vuelta con más de Primero es Noticia. Vamos a conversar de inmediato con Felipe Capozolo, primer vicepresidente de Fedecámaras, a quien agradecemos que haya tomado el tiempo para estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra en este momento el sector, ya a pocos días de un 1 de mayo, que tradicionalmente en el país representa un aumento de sueldos y salarios en el que el sector siempre se había pronunciado? Pero en este momento, 2024, elecciones presidenciales en puerta, una área económica post-pandemia, ¿cómo se encuentra el sector? ¿Estamos aptos para un aumento de salarios? Bueno, tú bien lo dices, estamos en un año bastante particular. Tenemos retos en el camino, en los próximos días y en los próximos meses que debemos atender como país, como sociedad. Tenemos diferencias que hay que resolver, pero tenemos que ir viendo la evolución de los últimos tiempos, cómo ha venido evolucionando la empresa privada, que es la que está dando la mayor cantidad de empleos en este momento y la que de cara al futuro puede ofrecer las mayores posibilidades para que el país se desarrolle ofreciendo empleos de calidad para todos los venezolanos. Hemos venido en un proceso de recuperación que ha sido muy poco a poco, muy paulatina, y ha llegado el momento de comenzar un diálogo franco acerca de cómo hacer para que se desarrollen estas empresas, cómo hacer para que vengan nuevos emprendimientos, cómo favorecer a los emprendedores y buscar esos intraemprendedores también que van a hacer que las empresas puedan crecer y puedan potenciar su capacidad productora de bienes y servicios. Y en medio de ese proceso, entonces, vendría un proceso de mejorar remuneraciones paulatinamente y generar crecimiento en el país. Es necesario primero generar crecimiento para poder hablar de distribución de renta, para poder hablar también de generación de empleo, para poder hablar de mejores remuneraciones, para poder hablar también del crecimiento necesario de la sociedad. Pero ha crecido en los últimos meses, y disculpe, ha crecido el sector industrial en el país. Hemos visto mayores inversiones, esto es real, esto está ocurriendo. Bueno, si te fijas desde la pandemia hasta el día de hoy, ha habido una recuperación importante tanto en el sector económico dedicado al comercio como en la industria, también en el sector turístico, en todos los servicios que se prestan en Venezuela. Hay retos, hay contratiempos, no todos los meses se puede crecer, no todos los meses han manifestado la misma dinámica, pero las perspectivas que muestran el estudio que hizo Fedecámaras a principios de año muestran que este año hay unas buenas posibilidades de crecer. Lógicamente hay escenarios que determinan que ese crecimiento pueda ser menor o pueda ser mayor en función de los resultados, cómo se desarrollan los acontecimientos y los retos que estamos enfrentando en el día a día. El proceso sancionatorio que sufre Venezuela pues es un hito importante que debemos superar y que va a marcar y va a determinar qué tanta profundidad puede tener ese crecimiento que vamos a tener. Lo cierto es que las empresas están trabajando, las empresas tienen un compromiso importante para con el país. Las empresas hoy en día están conscientes de que no solamente son generadoras de oportunidades, también tienen responsabilidad en cuanto a su entorno y están trabajando pues para abonar en ese concepto de vida en común de país que todos debemos tener. Las empresas están haciendo lo mejor para poder sobrevivir y para seguir estando en Venezuela. Habla de las sanciones, un tema que recientemente se ha reimpuesto en Venezuela. Se recrudecieron las sanciones luego de que no fuera renovada la licencia 44. ¿Esto de qué manera afectaría al sector venezolano, al pueblo venezolano, al común, al empleado de esa fábrica, de esa empresa que en este momento nos está viendo y que dice, ok, yo me voy a ir a trabajar, pero ya debo el sueldo? Mira, todos los elementos en la historia económica de un país que sean contrarios a los acuerdos realmente terminan siendo obstáculos y no ayudan al desarrollo. En los últimos años hemos visto cómo las sanciones que tenían algunos objetivos que no fueron cumplidos, no van a ser una herramienta determinante para el futuro, no nos van a ayudar a construir futuro. Las sanciones, su nombre lo dice, pues no son para ayudar precisamente. Entonces, como país tenemos que hacer todo el mayor esfuerzo posible, desde el mundo político sobre todo, por normalizar nuestras relaciones internacionales y sacar del panorama todos estos elementos. Hacia la política interior, pues también lo deseable es que construyamos acuerdos donde no necesariamente los hay el día de hoy y que podamos avanzar en conclusiones que incluyan a la mayor cantidad de venezolanos, que permitan la participación de la mayor cantidad de venezolanos en la construcción futura de nuestra nación. Que ustedes como gremio se unen al llamado del Ejecutivo Nacional de levantar las sanciones contra Venezuela.
Sí, no tiene ningún sentido que Venezuela esté sancionado porque nosotros somos un país que viene seriamente afectado económicamente en los últimos tiempos y necesitamos más bien espacios para crecer, herramientas para atender los problemas sociales que tiene nuestro país, herramientas para atender los problemas económicos que atraviesa el país, potenciar las empresas y realmente ningún proceso sancionatorio nos va a ayudar en ese objetivo. ¿La situación política actual de Venezuela afecta de alguna manera al gremio? Digo, esta división que existe entre un sector y otro, que hacen llamado a sanciones, que no hacen llamadas a sanciones, que definen un candidato hoy, que mañana es otro. ¿Esto cómo está afectando a la industria venezolana? Mira, viendo la situación política venezolana en perspectiva y ya hablando de los últimos 40 años y más aún hablando de los últimos 20 años, la falta de acuerdos no ayuda a ser país. La falta de acuerdos no ayuda a que podamos prestarle un futuro mejor a las generaciones venideras. En Venezuela si algo ha faltado ha sido eso, los acuerdos entre sectores diferentes. Es muy fácil construir acuerdos cuando pensamos lo mismo. El gran reto político de hacer política es construir acuerdos cuando no somos iguales, cuando hay diferencias. Ese es el reto que se nos exige y esa es la madurez que se nos exige a todos los venezolanos. El relacionamiento entre las fuerzas políticas, sobre todo entre los estados, sobre todo los gobiernos, que son los que dirigen los estados, y la sociedad civil, la sociedad en general, es un pasillo muy estrecho y no hay concesiones, no hay regalos. El Estado tiene que hacer sus funciones, los gobiernos tienen que tratar de hacer lo mejor posible por dirigir los estados y la sociedad civil debe participar también y debe ser vigilante de que la política nacional pueda avanzar de la mejor manera. Entonces, es un asunto de los venezolanos que debemos resolver entre venezolanos, pero con una madurez que tal vez no hemos tenido hasta el día de hoy. Debemos pensar en el mañana, debemos pensar en el país no como un sitio donde tú entras y sales cuando quieres, sino es el sitio donde tú vas a vivir y donde las próximas generaciones van a vivir y deben trabajar y deben producir y deben ser creativos y productivos en pro de generar esa gran nación que merecemos ser. Habla de las nuevas generaciones y precisamente las nuevas generaciones son las que quizás le cuesta un poco más adaptarse a un trabajo con horario, a unas responsabilidades de 8 de la mañana a 5 de la tarde en una oficina, y ustedes en la industria quizás lo pueden ver un poco más, porque ahora todo el mundo quiere trabajar online, o lo quieren hacer desde su casa, mucho más luego de la pandemia, y casi todos te piden un bono en divisas, en moneda extranjera, en dólares. ¿Esto es factible, es posible? ¿De qué manera afecta la economía? Mira, es muy interesante ese punto que tú tocas porque hay dos elementos fundamentales en la actualidad y lo que está determinando los nuevos modelos de negocio y las posibilidades que tiene Venezuela de tener una mirada global, de tener una visión exportadora. Lo primero es eso, hablamos al principio de la necesidad de tener más emprendedores, pero también de tener más intraemprendedores, que es el emprendedor que quiere trabajar en una empresa grande, que le brinda estabilidad, que le brinda la posibilidad de crecer. Esos dos venezolanos son muy necesarios para construir futuro. Y yo estoy seguro de que esos dos venezolanos saben que para mirar hacia afuera, que para constituir una oferta exportable, que para abordar nuevos modelos de negocio, es necesario estar a tono con las nuevas tecnologías, ya están dotados con una habilidad para adaptarse al cambio muy importante y estamos practicando desde ya, a través de nuestro teléfono muchas veces, la economía colaborativa. Y están conscientes también que el modelo económico venezolano basado en la producción petrolera de los últimos 110 años prácticamente no es lo que nos va a ser más útil para el futuro. Es una realidad, la producción petrolera en Venezuela viene cayendo prácticamente desde el año 2000 hacia acá, hacia nuestros días. Se ha acentuado con las sanciones, ciertamente, pero la producción viene cayendo. Recuperar eso va a requerir una cantidad ingente de recursos muy importantes. Pero de cara al futuro, así como hay que invertir allí, es muy importante invertir sobre la gente para que tengamos mejores trabajadores, para que tengamos mayores emprendedores y para que también tengamos a estos intraemprendedores que van a ayudar a las empresas a crecer. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que siempre hay muchos temas que cortar, pero bueno, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Aquí lo esperamos próximamente para seguir conversando del tema. Muchísimas gracias. Amigos, nos acompañaba Felipe Capozolo, primer vicepresidente de Fedecámaras. Nos despedimos a esta hora de quienes nos sintonizaron a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, también en Guarenas, Guatire a través de Latina 102.1 FM y en toda Venezuela a través de el canal I. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana cuando nuevamente estaremos con otra edición de Primeras Noticias. Buenos días.